El porqué de la Iglesia. Repaso examen final. ¿Cómo se comunica una realidad divina? Página 230 y 253. La vida en la Iglesia, junto a otros cristianos, es el medio en que se comunica la realidad divina. Cómo Cristo se vivía su realidad con sus apóstoles en el pasado y en el presente, cómo nosotros vivimos nuestra realidad en comunidad. Aquí vemos a Cristo y sus apóstoles y aquí vemos a nosotros mismos en la comunidad cristiana. La gracia natural o santificante. 231, 235. El verbo. ¿Qué es el verbo? Luz y vida para los hombres. Solo quienes lo acepten podrán entrar al lado de Dios, y aquí la frase y el verbo se hizo hombre. Al participar de la vida en la iglesia, participamos en la vida de Dios. El verbo se hizo carne. Cristo, al comunicar el don de la participación con el hombre, hace que el hombre renazca. ¿Qué significa gracia? Gracia significa algo gratuito. Ahora, gracia en segundo significado significa sacrificante, aquel que se une a Dios. Y al decir gracia sobrenatural se presenta como un nexo en la vida humana y nuestro Creador. Un cambio en el ser humano significa que recibe la gracia sobrenatural o viceversa. Aquel que recibe la gracia sobrenatural recibe un cambio. Ahora, el cambio en el ser debido a la aceptación de Dios en nuestras vidas. Podemos plantear un ejemplo del hombre viejo y un hombre nuevo. ¿Cómo un hombre viejo, una persona puede cambiar y convertirse en una nueva persona con un conocimiento que Dios le da? Aquí podemos plantear una idea. El que vive esta relación con Dios de manera libre y sin obligaciones, aquel que la viva de una manera real presentará un cambio en su ser. El fenómeno, lo anterior explicado, vida con Dios, a través de la historia humana, responde a las necesidades humanas, a nuestras preguntas últimas. Tenemos el ejemplo del amanecer. Si un hombre ha vivido toda su vida en la oscuridad y al ver el amanecer de la luz se siente atraído, imagínense cómo se sentirá al ver la luz del mediodía. Mediante signos eficaces, los sacramentos, 235 a 242. Esa gracia sobrenatural que nos transforma se comunica a través de gestos llamados sacramentos, que son 7. El bautismo, la Eucaristía, la confesión, la confirmación, la unción, el matrimonio y el orden sacerdotal. ¿De dónde viene la palabra sacramento? Viene del latín sacramentum y la palabra sacramentum viene del griego mysterium. Ahora, la palabra misterio está ligada a religiones de Grecia Oriente, donde las religiones proponían un cambio de vida a través de ritos específicos que no eran públicos. Para el Nuevo Testamento, la palabra misterio significa un cambio en el ser, cómo Cristo se desvela en la vida humana. Sacramento. Para la iglesia es el primer sacramento de la presencia de la fuerza de vida. Ahora, según sus dos raíces, sacramento de la raíz griega, mysterion, significa comunicación de la divinidad en la vida, y del latín sacramentum, es un vínculo sagrado de la fidelidad. Cristo se comunica a través de gestos. Estos gestos son los sacramentos que nos adentran a una realidad más grande donde está la presencia de Cristo. Aquí tenemos los 7 sacramentos. Los gestos no son para una vida devota individual, más bien sirven como signo de una unidad de Cristo entre muchas personas. Debemos de diferenciar que individual y personal no es lo mismo. Individual que hace referencia a una persona y personal a algo propio único que puede poseer varias personas. En conclusión, ahora explicaremos cada uno de los sacramentos. Bautismo,
Especifica unión con Cristo, donde el agua sirve de significado de vida, pero a su vez significa de riesgo y fatalidad. La Eucaristía. Cristo da su cuerpo y sangre para hacerlo a su ser. La confesión. Aceptación de nuestros pecados es perdonado por Cristo si, si nos arrepentimos de corazón. La confirmación. Confirmar nuestra fe en Cristo y Dios. La unción. Aceptarnos como parte de Cristo en nuestras últimas etapas de vida. El matrimonio. Unión de dos personas que son parte de Cristo. Orden sacerdotal. Se confiere solo al sacerdocio. Con la libre participación del individuo. 242 a 247. El sacramento. Dependiendo de qué tan conscientes de lo divino nos transformará. Que el hombre sea libre en él, consciente, o que decida aceptarlo de una manera consciente. ¿Qué significa pecado mortal para la Iglesia Católica? El pecado mortal, el hombre por su misma libertad decide no aceptar lo divino en su vida. Diferencias entre el misterio cristiano y el pagano. La importancia del misterio cristiano exalta la libertad, mientras que el pagano se basa en el ser humano a lo largo tiende a opacar la libertad y responsabilidad. Y haciendo una nota, cada cosa que surge de un hombre en la iglesia no obra como resultado automático, sino en pasos, en cambio de ser. El cristiano valora la libertad y la sensibilidad. Dios nos invita a participar de su realidad. Nosotros decidimos aceptarla o rechazarla. Esa es la libertad en su punto máximo. Tenemos un ejemplo de un artista bien sobrio. Mientras más genialidad tenga el artista, más personalidad tendrá la obra y persistirá en el tiempo. Y ahora, la salvación como aceptación libre de Dios en nuestra vida sin un método que nos dé un resultado automático o previsto, pero sí con un resultado satisfactorio. Respuesta a una objeción 247-240. Al hablar de la libertad se presenta una objeción, el bautismo de los niños. Solo se bautizará a los niños que tengan una tradición cristiana de sus padres. Sería una falta grave, salvo que estuviera a punto de morir, dándole al niño la posibilidad de realizarse en los casos en los que el niño pueda ser guiado por lo divino. La comunalidad es donde el niño debe ser guiado aquí por sus padres. La convicción viene del término vincere, de atar y unir, y la fe como convicción significaría unido a la fe. El sacramento como oración, 249-253. La forma más sencilla del sacramento sería la oración y alcanza a todos. Una petición simple pero con intenciones verdaderas. El sacramento como gesto gratuito al aceptar el sacrificio de Cristo como parte de la historia. Cuarta parte, capítulo 1, 257-260. Tenemos que aclararlo según criterios. Serán tres: lo que la Iglesia reclama como factor juzgante, un criterio de juicio que se utiliza en su máxima expresión, y la disponibilidad de corazón. Lo que la Iglesia reclama como factor juzgante. La Iglesia se dirige a nuestra experiencia elemental, con lo que comparamos todo, a fin de hacernos hombres críticos y de esa manera revelar nuestro ser interior, ser capaz de aceptar la verdad. Un criterio de juicio que se dirige un criterio de juicio que se utiliza en su máxima expresión. La Iglesia nos plantea una vida de plenitud, algo que todo hombre busca en su vida, sin olvidar nada básico de nosotros, más aún dándonos algo que ni siquiera imaginaríamos. ¿Cómo lo comprobamos? La Iglesia lanza este hecho a lo largo de los siglos, a través de pruebas llamadas signos. La disponibilidad de corazón.
La Iglesia nos da la oportunidad, la opción de la respuesta a nuestras preguntas, mas no te da un libro donde te las describe concretamente. Por esto debemos estar comprometidos a aceptar esta manera en que la Iglesia nos otorga algo también llamado pobreza de espíritu. Ser pobre de espíritu no significa estar algo malo, significa estar predispuesto a aceptar la palabra de Cristo. Capítulo 2. Por los frutos se conoce el árbol. Dependiendo del lugar, viviremos la experiencia cristiana de mayor o menor intensidad. A su vez, ya que la iglesia es vida, el cristiano debería encontrarse en cualquier lugar. Hablaremos del primer punto, la unidad. La primera de estas experiencias es la unidad. Esa unidad de todos los cristianos debido a un hecho divino, una única meta en común. Se divide en tres. La unidad de conciencia. Esta unidad es una manera simple y que unifica cuando vivimos la realidad que nos rodea, percibir, sentir, juzgar, algo integral con el ser humano. Unidad como implicación de la realidad. Es unidad de conciencia al toparse de la realidad que nos rodea, se dispone a vincularlo con lo que el hombre percibe, midiéndola con un único criterio. Unidad en el planteamiento de la vida. Todo lo que hacemos en la vida tiene un valor y cada gesto hecho la Iglesia lo toma como un valor de salvación para el ser humano. A esas acciones se le llama trabajo, una acción de redención ante Dios. Ahora, el segundo punto, santidad. Dependiendo de la religión católica y otras religiones tendrán signos significados. Para las otras religiones, lo profano y lo santo están separados, mientras para la religión católica no existe lo profano, toda la realidad es sagrada. Si toda la realidad es sagrada, la santidad no sería algo extraño, teniendo en cuenta que el santo es aquella persona que sigue a Dios de una forma verdadera, de una forma integral, que valora todos los aspectos en fin de estar completo. Bien, ¿qué es el pecado? El pecado para la Iglesia significa todo lo que interfiere en el proceso de transformación integral del hombre católico. El primer punto de la santidad, el milagro. El milagro es la acción con la que Dios muestra su presencia con la finalidad de ser observado. Todas las cosas como milagro. Cuando más consciente sea el hombre, se volverá más sensible, lo que hace ver a su realidad como señales de Dios, milagro. Momentos particulares en los que Dios llama de manera extraordinaria a un individuo. Puede ser muchas cosas, vida, muerte, salvación, fracasos, pero siempre será un llamado de Dios. Pero para eso el hombre debe de estar dispuesto a Dios. Requisitos para el milagro. Debe de ser moral y edificador. Dios interviniendo en su creación como hecho objetivamente inexplicable, como el sentido estricto de su significado de milagro. El equilibrio. Al entrar en la vida cristiana, cambiamos. Este cambio nos da un único valor con la cual medimos las cosas. Estaríamos cerrando si solo nos concentramos en una y dejamos de lado las otras. Este punto ya se trató en el sentido religioso, específicamente en el punto 3 del capítulo 4, donde nos habla que el compromiso no debe ser parcial con la vida. Esto nos llevará al error en algún punto. Más bien, quiere que abracemos la totalidad de los factores. La intensidad. Debemos reconocer que a lo largo de la historia de la Iglesia ha tenido muchos santos, sin dejar de pensar en ser santo es vivir en plenitud, siguiendo la vida de Cristo. Catolicidad. Una clara diferencia entre las sectas y las iglesias es que antiguamente las personas de una secta se llamaban con el nombre de su fundador, mientras que la iglesia se llamaba Iglesia Católica. Supongamos que ahora tenemos una nueva secta y el que la dirige se llama Heleno.
Si yo soy de esa secta, me llamaré el helenista. Eso es lo que nos quiere decir. Ya. La palabra católica viene del griego católicos, que indicaba una idea única. Ahora, pensemos en algo espiritual antes que en algo material. ¿Qué se pretende al decir que la Iglesia es católica? Una única idea que pueda ser adoptada y comprendida por cualquier mentalidad, sea una cultura distinta o idioma distinto. Unidad es distinta a uniformidad. Tenemos muchos ejemplos, como el de Mateo Ricci, que se fue a la China y adoptó sus culturas sin dejar de lado su postura católica.